Buenas tardes, bienvenidos a la primera lección de este curso sobre PLCs y automatización con TIA Portal y Cadesimu. TIA Portal es el entorno de programación de Siemens, como podréis ver. Aquí lo tengo. Es el utilizado para programar todos los dispositivos de automatización de la marca Siemens. Lo primero de todo, para tener este software, es descargarlo de su página oficial. Lo primero es hacerse usuario registrado con email, usuario, contraseña. Después vais aquí debajo, descargáis Simatic Step 7, TIA Portal y los programas que conlleva. Se descargan estos archivos, el instalador, y ya lo podéis ejecutar en vuestros equipos. Es un programa pesado y que requiere de un ordenador un pelín potente, al menos para poder llevar a cabo las simulaciones con cierta soltura. No así para programar, porque no es necesario, pero para poder ver lo que hace el autómata sí que conviene tener un ordenador relativamente potente. Por otra parte, utilizaremos un software didáctico que a mí me gusta mucho y que es muy sencillo. En este caso es gratuito y se llama Cadesimu. Esta es la página, también la dejaré en comentarios. Y este es el software del que os hablaba. Cadesimu es un software didáctico, el cual, pues como veréis, en la propia página tiene muchas explicaciones, incluye todos los componentes que podéis utilizar para el diseño de vuestros circuitos, tanto detectores, bobinas eléctricas, componentes electrónicos, lógica, que en este caso correspondería al lenguaje FUP de Siemens, FUP, ladder, que corresponde a lo que Siemens llama COP, KOP, y tenéis también Graphet, que no es un idioma en sí mismo, pero es una herramienta muy útil para el diseño de programas industriales. Entradas, salidas, hay un logo, un S7, también tenemos actuadores de electroneumática, los cables, y ya pues multitud de tutoriales y ejemplos. Al respecto podréis encontrar bastante información en internet. Lo primero de todo, vamos a crear nuestro primer proyecto. Es importante cuando iniciéis estas aplicaciones intentar iniciarlas siempre con el botón derecho del ratón y ejecutar como administrador, tanto TIA Portal como en su caso Simatic Manager. Utilizaremos ambos para la simulación de nuestro programa. Yo ya lo tengo abierto aquí y entonces lo primero de todo es crear un proyecto. Nos encontramos varias cosas. Como veis, es una interfaz bastante agradable y bastante amigable, nada que ver con la anterior de Siemens, que era esta. Como veis, no tiene nada que ver una con otra. Parece que esto sea pues una versión antigua de MS2, algo así. ¿Veis? Esto es Simatic de toda la vida. La suite de programación de Siemens era así. En las últimas versiones ya dejaron de utilizar este formato de programación y se pasó a esta otra interfaz que es mucho más agradable y mucho más intuitiva. Lo primero que nos encontramos pues es las opciones que tenemos a la hora del proyecto. Abrir un proyecto, crear o migrarlo desde otras versiones del propio TIA Portal o de Simatic. Un tour de bienvenida que os aconsejo que hagáis, es una presentación en su página web. Es una empresa alemana muy seria, los vídeos son muy serios, los tutoriales son muy serios, entonces pues bueno, si tenéis moral y ganas y habláis inglés con un nivel de maestro, os aconsejo que os veáis toda su documentación porque es muy interesante. También tenemos el software instalado en nuestra máquina, la página de ayuda y el idioma que podemos cambiar si lo tenemos instalado de nuestra interfaz. Así que vamos a crear un proyecto. En este caso lo vamos a llamar lección 1, marcha paro. Tenemos la ruta donde se guardará este proyecto, el autor, en este caso yo mismo,
Y un comentario. Es importante comentar los programas porque a veces sucede que con el tiempo vamos haciendo programas y no sabemos lo que son o para qué sirven. Entonces conviene escribir una pequeña explicación o dejar un breve comentario. Vamos allá. En este caso, pues es un circuito de marcha-paro de un motor. Sencillo, con realimentación. Botón de crear y se pone a crearlo. Digo que en este caso lo vamos a hacer con realimentación porque la simulación la realizaremos con KDesimu para que entendáis un poco cómo funciona el lenguaje de contactos de Siemens y la programación de Siemens y cómo se asimila o se asemeja con el automatismo clásico. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá. Una vez que tenemos KDesimu, lo primero que tenemos que tener claro es qué vamos a hacer. Un circuito marcha-paro, como todos los circuitos, como todos los sistemas, hay que darle una alimentación, en este caso una línea, y para no complicarnos mucho le pondremos un neutro a nuestro circuito. Pondremos su línea o fase y su neutro. De momento no nos será necesario poner tierra. Como podéis ver, aquí tenemos una serie de dibujitos, de casillas, con diversos aparatajes eléctricos. Utilizaremos un contacto normalmente abierto, pero en vez de ser contacto será un pulsador, que lo tenemos aquí. Este es pulsador Z o pulsador normal, el que queramos. También lo hay con enclavamiento de interruptor, como lo queráis. En este caso lo más utilizado en industria sería un pulsador, por lo tanto utilizaremos un pulsador. Aquí. Si apretamos dos veces podemos cambiar el nombre, lo vamos a llamar S1 y los contactos del normalmente abierto son 13 y 14. También para realimentar nuestro circuito necesitamos un contacto abierto de contactor, en este caso K. También lo llamaremos K1. Nombrar es muy importante porque luego los programas utilizan estos nombres, estas referencias, para hacer funcionar el circuito. Si no lo tenéis bien referenciado, bien nombrado, no funcionará de la forma correcta. Y esto que os acabo de decir y que a priori puede parecer que no es muy importante, es la base de la tabla de símbolos o de la tabla de variables que utilizaremos en TIA Portal. Bueno, como os decía, estoy dibujando el circuito, entonces pues vamos a ir añadiendo contactos. Ya tengo un contacto normalmente abierto de pulsador, un contacto normalmente abierto de contactor. Me hace falta, para poder parar el circuito, un contacto normalmente cerrado. En este caso, voy a poner un contacto normalmente cerrado, sí, de contactor. Mejor de pulsador. Aquí, este es. Una seta, un pulsador, que en el caso de ser activado, hará que nuestro circuito deje de funcionar, se desactive. Tenemos que ponerle una bobina para que nuestro contactor funcione. Y a continuación instalaremos un motor. Y en cuanto esté funcionando, lo vais a ver. Aquí tenemos motor, en nuestro caso vamos a poner un motor monofásico. Necesitamos otro contacto de este contactor, en este caso K1, es un contacto abierto que tenemos que renombrar. Lo llamaremos K1 y en vez de utilizar los contactos 13-14 utilizaremos 23-24, porque no pueden coincidir. Una vez hecho esto, unimos bien el circuito, le damos fase, le damos neutro
Y este sería el esquema básico de nuestro circuito de marcha paro de un motor realimentado. Digo realimentado porque una vez que se pulsa este mecanismo, este pulsador, el circuito no se para, sigue funcionando alimentado a través de este contacto. Aquí hay que poner K1, eso es. Y aquí también tenemos que llamar a esto K1, porque los tres contactos pertenecen al mismo mecanismo, al mismo contactor. K1, 13, 14, K1, 23 y 24 y K1, A1 y A2. También hay que nombrar los pulsadores, en este caso S y S1, no tenemos más. Y este es nuestro circuito básico. Este botón de aquí es el de simulación. Si lo apretamos, se nos enciende todo el circuito y según vamos apretando cosas con el botón izquierdo del ratón, se encenderá. Como veis, se enciende el motor. Pues lo mismo va a hacer nuestro circuito de programación. Vamos allá. Como os decía, primero de todo, crear proyecto. Ya tenemos un proyecto creado, en este caso lección marcha paro. Dejamos que lo abra. Tenemos que configurar un dispositivo, un PLC, un autómata en este caso. Vamos aquí, agregar dispositivo. Y nos aparecerá lo que podemos configurar a través de esta suite de programación. Los controladores, los autómatas, la serie 1200, 1500, que son los más recientes, la serie 300, que es la más extendida, 400, los hay pero no son muy frecuentes, y ya diversos aparatos. También las pantallas, los SCADAs, la SIMATIC y los panel PC de Siemens, que no son muy frecuentes pero existen. Siemens es una empresa que ha diseñado muchísimos sistemas de automatización y es una familia, un ecosistema francamente amplio, de lo más amplio que hay, si no el que más en cuanto a automatización. Lo primero, como os digo, es elegir nuestro controlador. Vamos a utilizar en este primer proyecto un 300, un CPU 300 de la serie 313 en concreto, porque tiene una particularidad, a mí me gusta. Aquí podréis encontrar toda la información referente al aparato. Os dice el número de entradas y salidas digitales. En este caso tenéis entradas digitales, tiene 24, salidas tiene 16 en lo digital. En este caso tenemos 5 entradas analógicas y 2 salidas analógicas integradas. Es importante porque los autómatas tienen cierta dificultad a la hora de tratar con entradas de datos analógicas, como puede ser un sensor de humedad o temperatura. No es que tengan problemas, pero no tienen facilidad para manejar ese tipo de datos, por decirlo de alguna forma. Entonces, generalmente siempre tienen muchísimas menos entradas analógicas y salidas analógicas que digitales. Según el proyecto que queréis realizar, si necesitáis poner 2 sondas de temperatura, de humedad o de otro tipo, en cualquier caso analógica, yo os aconsejo que no seáis rancios con el autómata, porque si compráis uno que solo tenga 2 salidas, o pudiera ser un 312, que es una memoria. Si sois muy rancios en estas cosas, si solo tiene 2 salidas analógicas, en el momento en que queráis ponerle otra, os obliga a comprar un módulo analógico o añadirle algún tipo de sonda digital. En cualquier caso, pues puede ser un coste importante. Sin embargo, la diferencia de precio entre uno y otro quizás no merezca la pena. Con esto dicho, y una vez que ya se ha puesto a hacer sus cosas, aquí tenemos nuestro PLC. Mira, me ha metido directamente el 312. Bueno, para nuestro primer proyecto servirá igualmente. Una vez que tenemos esto hecho, nos encontramos con esta pantalla y vemos a grandes rasgos
tres grandes bloques. La pantalla de la izquierda es el árbol del proyecto. Aquí tenemos todas las carpetas de datos, todas las funciones de nuestro programa, de nuestro PLC. Iremos viendo poco a poco qué son y en qué consisten, pero hay que tener muy claros dos puntos, dos carpetas. Una es bloques de programa, donde tendremos nuestra principal, nuestro main, OV1. El OV1, se suele hablar mucho del OV1. El OV1 es la rutina principal del programa. Es lo que hace el programa, es la base de nuestro programa. Lo demás pueden ser funciones, pueden ser instancias, pero la base de nuestro programa es OV1. Y también muy importante, variables PLC. En este caso, en esta versión de TIA Portal lo llama tabla de variables, también se le puede llamar lista de símbolos, es el listado de referencias de nuestro programa. Como os decía, en KDesimu teníamos un pulsador que se llama S1, una seta de emergencia que se llama S, que es un paro, conectada en lógica negativa, o sea, con un contacto normalmente cerrado en nuestro circuito, y está conectado en serie. Es muy importante las referencias y tener muy claro a la hora de comenzar un programa el tipo de dato que vamos a añadir. En nuestro caso necesitaremos, como os he dicho, un pulsador de marcha, muy bien, automáticamente con el botón de desplazamiento derecho, automáticamente asigna el tipo de datos y la dirección. La dirección puede ser del 0.0 a 0.7, de 1.0 a 1.7, porque cada uno de estas bits contiene 8 bits de información, así que están numeradas de la 0.0 a 0.7. Y en este caso Siemens a las entradas las llama I, como veréis, I mayúscula. Si aquí escribís I o también E de entrada, la acepta igualmente. Lo que no va a coger, por ejemplo, es la 0.9. ¿Veis? Aparece en rojo porque me dice que hay un error en la sintaxis. Eso no puede ser. Sin embargo, E0.7 directamente, si os fijáis, pone su símbolo de añadir y 0.7. Identificador del operando, si es entrada, salida o marca. El tipo no lo ha elegido porque eso se lo tenemos que decir nosotros. La dirección es la entrada 0, número de bit 7. Lo vamos a cambiar y le vamos a dar 1. Muy bien. También tenemos un pulsador de paro. Si le damos al botón desplazamiento hacia abajo, la flecha hacia abajo, automáticamente asigna la siguiente dirección disponible en correlación con la anterior. Y necesitamos un motor, una salida en este caso. Vamos a llamarle motor. Y presionamos. Como ya os he dicho, hace la correlativa. Entonces aquí hay que cambiarlo y poner Q. Lo que os decía antes, no podemos poner Q0.9. Tendrá que ser Q0.0, 0.1 o 1.1, 1.2, así hasta las 7. En nuestro caso lo llamaremos 0.0. La salida 0. Y ya tenemos nuestros tres elementos para montar un primer circuito, que es muy sencillo. Para empezar a escribir tenemos que venir aquí, a main. Pinchamos 2 veces y nos aparecerá nuestro primer segmento de programa. Dejamos que cree la tabla y aquí lo tenemos. Estos son los símbolos clásicos y principales y básicos de la programación en COP. KOP, que es el lenguaje de contactos o lenguaje ladder de Siemens. Aquí tenemos las operaciones más básicas, más utilizadas, y en este lado de la derecha encontramos todas las instrucciones que le podemos dar a nuestro PLC. Hay muchísimas, una barbaridad de ellas, porque en este lenguaje
no se escriben las funciones. Se utilizan símbolos, se utilizan otro tipo de iconografía, pero no se escribe como tal palabras en sí mismas. Eso sería un lenguaje llamado, según Siemens, SCL, literal estructurado de control, que trataremos en otros tutoriales. Pero de momento vamos a empezar utilizando un contacto abierto. Como podéis ver, el símbolo es muy parecido al símbolo de contacto abierto de KDesimu que veíamos aquí. Es un tipo de simbología y de iconografía muy fácil de utilizar si ya tenéis algo de experiencia en circuitos eléctricos, y si no, en cualquier caso es muy intuitiva. Parece un interruptor y funciona como tal. Así que lo pinchamos, lo arrastramos a nuestro primer segmento y ahora nos pide que le demos un nombre. Esto es una entrada de datos. Le estamos diciendo al autómata que por aquí entrará un dato, en este caso el pulsador de marcha. Pulsador marcha. Automáticamente nos sale el listado de direcciones y lo seleccionamos. Presionamos otra vez desplazamiento derecha, flecha derecha, y podemos seguir poniendo todos los dispositivos o todos los contactos que queramos. Tenemos nuestro pulsador de marcha, que es un contacto normalmente abierto. A continuación, pinchamos y arrastramos y ponemos un contacto normalmente cerrado, que será nuestro pulsador de paro, en serie con el pulsador de marcha. Esto se hace así, se llama lógica negativa y se utiliza siempre en la lógica de sistemas de seguridad para que en el caso de que este pulsador sea activado, el circuito automáticamente se quede sin alimentación o se desactive. Por eso se llama lógica negativa, para que interrumpa la función de todo el circuito. A continuación tenemos que poner lo que aquí llaman una asignación. Comúnmente en el oficio se le llama una bobina, porque sería esto de aquí. Este símbolo de aquí, lo que ellos llaman asignación, sería, por decirlo así, una bobina, un accionador. En este caso de un contactor, de un accionador. Si ponemos aquí motor, directamente nos pone la dirección y el número de salida. Hasta aquí nuestro primer proyecto, nuestro primer programa, en el cual, como veis, es bastante similar a KDesimu. Como veis, hay un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Esta es la gran diferencia entre esto, que sería una lógica cableada, en la cual hace falta una realimentación por contacto del contactor, hay que utilizar una serie de dispositivos. Es una lógica sobre todo muy inflexible a la hora de cambiar cosas y de reprogramar cosas. Por eso se está cambiando, y se cambió hace ya unos años y cada vez más, a la lógica programada, que permite hacer este tipo de cosas mucho más rápido, con mucho menos inversión y de forma mucho más flexible. Una vez que tenemos nuestro pequeño programa ya hecho, para poder simularlo, igual que hacíamos en KDesimu, tenemos que hacer varias cosas. La primera de ellas es tener Simatic Manager abierto. Este botón de aquí activa o desactiva la simulación, pero primero tenemos que cargar y compilar. Solo tenemos aquí. Simulación, establecer conexión online, carga en dispositivo, etc. Vamos allá, carga en dispositivo. Muchas veces cuando iniciamos la carga hay que ser pacientes, porque el simulador de Siemens ocupa una cantidad brutal de memoria RAM y según el equipo puede llegar a dar ciertos problemas, porque a veces la memoria RAM puede quedarse un poco corta. Solo hay que tener paciencia. La base de la programación por contactos y de la programación en ladder siempre es la misma, así que una vez aprendido a programar en un formato, todo es más o menos igual. ¿Veis? Aquí tenemos nuestra interfaz, nuestro aparato.
Una vez que lo tenemos que establecer conexión online. A veces le cuesta arrancar a la primera. Vamos allá. Vamos a iniciar directamente la simulación. Estas cosas pasan cuando te pones a simular autómatas, no es muy raro. Bien, ya lo tenemos activado. Aquí tenemos PLC Sim. Ahora está empezando a preparar la operación de carga. A veces hay que ser paciente. Como veis, aquí tenemos pues las cosas que podemos cargar. Listo para la operación de carga, se efectúa en PLC simulado y cargar en dispositivo. Vamos allá. Ya tenemos nuestro PLC cargado en el simulador, que es este. Como os he dicho, a este simulador se accede a través de esta barra en simulación, iniciar. Os aparecerá esto. Esta es la pantalla de entradas y salidas de nuestro autómata. En vez de ver cómo se activaba un motor, como pasaba aquí, que una vez iniciada la simulación, al presionar el botón, pues nuestro motor se enciende. En este caso, no es así. Lo vamos a ver de otra forma, de una forma mucho más industrial. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro autómata, primero, la posición de funcionamiento de nuestro PLC. Ahora mismo está en stop. Lo podríamos hacer en run, que es funcionamiento normal, o run P, que quiere decir que se puede programar sobre la marcha mientras se está ejecutando la simulación. Para poder ver cómo funciona, tenemos que activar estas gafitas de aquí, que son la observación del programa. Le damos aquí y empezaremos a ver que pasan cosas, que se van cargando símbolos. Una vez que esto esté en verde, quiere decir que ya ha establecido conexión online con el simulador, que todo está activado, que el programa es correcto, que está bien escrito y bien redactado y que no presenta conflictos y que se puede ejecutar. ¿Cómo ejecutamos este programa? ¿Cómo le decimos a nuestro programa que funcione? Le tenemos que dar una entrada. Igual que antes hacíamos con el CADE, tenemos un pulsador, pues aquí tenemos que darle una entrada. En nuestro caso va a ser E0.1. Al presionar el bit 0. Cuando presionemos este bit, se activará el pulsador. Veremos cómo funciona. Para ello, como os decía, tenemos que ver que está funcionando la función de activar y nuestra CPU tiene que estar en run. En la posición de llave en el módulo. A veces da errores y dice cosas muy curiosas. Vale. Posición de llave en el módulo. Bueno, como os decía, una vez que está la simulación activada, como veis, se ha puesto en verde. Nuestro pulsador de paro le vamos a dar también una entrada para que lo veáis. Y crearemos también una salida. Una entrada que llamaremos... Bueno, no, perdón, ya la tenemos aquí, 0202. No hace falta que creemos otra. Sí que hay que crear una salida, que en nuestro caso era Q0. 0, vale. Una vez que activemos esta entrada, la entrada 1 de la dirección 0, se activará el pulsador. Lo voy a apartar a otra pantalla para que lo veáis. A ver, ¿por qué? Bueno, no os lo había dicho, perdón. Para empezar a utilizarlo, tenemos que poner posición del selector de modo en run.
posición de interruptor de arranque en completo y ciclo en continuo, ¿vale? Porque si no, no funcionará correctamente. Vale. Vamos a cargar el programa. Lo ponemos en on y lo ejecutamos. Como veis, al presionar en el bit 1 se activa y el motor empieza a funcionar. Como veis, tenemos el 1 y la salida 0, que es nuestro motor, ha empezado a funcionar. Y aquí tenemos la línea verde que confirma el buen funcionamiento de nuestro circuito. Así que para empezar, los puntos más importantes que tenéis que quedaros es con las páginas de descarga que incluiré en comentarios, con la pequeña programación que hemos hecho en KDesimu, que también la podréis encontrar en los comentarios del vídeo, y un poquito con el entorno de programación de Siemens, que no os tiene que asustar ni echar para atrás, porque como veis es una interfaz muy agradable de utilizar, muy fácil, y en cuanto habéis aprendido dónde están más o menos las cosas que se utilizan principalmente, la verdad es que da gusto utilizarla. Con esto nada más que deciros, me despido hasta el siguiente vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, os podéis suscribir y dejar vuestros comentarios, ideas, sugerencias o incluso disidencias, que todas son bien agradecidas y bien recibidas. Un saludo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por haberme aguantado con ese nivel de paciencia. Un saludo.